Detrás de la capa oculta bajo el giro, recuerdas el final. Lo has citado, imitado, y quizá incluso se lo hayas estropeado a alguien que aún no lo había visto. El sexto sentido, de M. Night Shyamalan, thriller psicológico de 1999, está grabado en la cultura pop, no solo por su historia de fantasmas, sino por esa revelación. Doctor, Malcolm Crowe estaba muerto todo el tiempo, pero ¿y si te dijera que ese giro no era el secreto real? ¿Y si el brillo real de la película no reside en el impacto de sus últimos minutos, sino en la estructura del duelo, la actuación y la contención cinematográfica que hacen que el giro parezca inevitable? Al mirar atrás, abramos el telón sobre las decisiones. La mayor parte del público no nota el andamiaje emocional, la gramática visual ni la alquimia del casting, que convirtió un recurso de la trama en una meditación oscura. Pérdida. Esto no es realmente solo una película con un giro. Es una clase magistral sobre incrustar la verdad dentro de la ilusión, y el punto clave que cambia la forma en que la ves ya está presente en cada cuadro. Cada silencio y cada mirada que creías señalan los orígenes de Hollywood cambiante. A finales de la década de los 90, Hollywood se volvió escéptico ante guiones originales. Las franquicias mandaban, secuelas se vendían. Sin embargo, en este clima de aversión al riesgo, un joven cineasta indoamericano de Filadelfia vendió un guión en formato spec por 3 millones. Récord para Disney en esa época. Imágenes de M. Night Shyamalan. Entonces, solo 28 ya habían escrito y dirigido 2 largometrajes modestos, pero El sexto sentido era distinto. Llevaba el ADN de historias clásicas de fantasmas. La inocencia, no mires ahora, pero filtrada por el realismo suburbano y la psicología infantil. Rodada con un presupuesto ajustado de $40 millones en Filadelfia durante el otoño de 1998. La producción operó bajo secreto total. Los ejecutivos de Disney, cautelosos tras las decepciones de taquilla, dieron a Shyamalan control creativo, pues asumieron que sería un estreno de cine de autor. El sexto sentido se estrenó el 6 de agosto de 1999, sin fanfarria. En pocas semanas, el boca a boca lo hizo un fenómeno. Posteriormente recaudó más de $672 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la segunda película con mayor recaudación del año, y obtuvo 6 nominaciones a los premios de la Academia, incluidas Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor de Reparto para Haley Joel Osment. Pero ninguno de esos logros explica por qué la película continúa resonando durante décadas. Esa respuesta está más profunda que la taquilla. El tercero, la paradoja de la persona misma. Bruce Willis ya era un ícono de la acción. Para 1999, John McClane, policía dura de pelar, héroe sarcástico de explosiones y una retahíla de frases de una sola línea que lo dibujaban como el Dr. Malcolm Crowe, era en el papel un desajuste. Sin embargo, esa disonancia era precisamente el punto. Shyamalan no quería un fantasma. Quería un hombre que pareciera pertenecer al mundo de los vivos. El poder estelar de Willis ocultaba la verdad del personaje, haciendo su presencia natural, incluso reconfortante. Fuera de cámara, Willis abrazó la reserva de sus papeles, se afeitó la cabeza para parecer más académico, suavizó su voz y estudió psicólogos infantiles para anclar la actitud de Crowe. Pero la verdadera paradoja no era solo el casting, sino en realidad la actuación. Willis interpreta a Crowe como un hombre cargado por el fracaso, la culpa y el aislamiento. Habla despacio, se mueve con deliberación, rara vez sonríe. En cada escena con Cole Sear escucha más de lo que habla. Este no era el Bruce Willis que el público conocía y ese es el precio detrás del brillo. Para que el giro funcione, Willis tuvo que desaparecer en la calma, sacrificando su carisma distintivo a favor de una auténtica autenticidad emocional. La ironía, su actuación contenida, se convirtió en una de sus actuaciones más icónicas, no por lo que hizo, sino por lo que ocultó. Paso 4. Decisión que cambió todo. Los borradores de Sexto Sentido mostraban a Malcolm hablando con adultos, colegas y vecinos, incluso con su esposa, en entornos sociales. Pero en la preproducción, Shyamalan tomó una decisión radical: eliminar casi todas las escenas en las que Malcolm habla con alguien que no sea Cole o su esposa Anna. Esto no se trataba solo del ritmo, era un engaño estructural. Al aislar a Malcolm en la narración,
la película empuja al público a aceptar su soledad como afectiva, no sobrenatural. Suponemos que se ha retirado por trauma, no por ser invisible ante el mundo en verdad. Aún más crucial fue la decisión de rodar todas las escenas de Malcolm, desde su perspectiva. La cámara no se detiene en el vacío donde otros deberían reaccionar ante él. Cuando avanza por un pasillo lleno de gente, solo vemos su rostro. No son quienes no lo ven. Esta disciplina visual era rígida, casi obsesiva, y hacía que los espectadores no notaran pistas que parecieran trampas. En cambio, la verdad surge a través de la ausencia total. Nadie le sirve café. Nadie responde a sus preguntas en las reuniones de grupo. Nadie lo toca salvo Cole. La elección que cambió todo no fue añadir un giro. Fue eliminar todo lo que haría que el giro pareciera un truco. Ve inicio. Verificación de la realidad. La filmación de El sexto sentido fue realmente agotadora, especialmente para su joven protagonista. Haley Joel Osment, con apenas 10 años de edad, llevó el inmenso peso emocional de casi todas las escenas para protegerlo. Shall Unlimited evitó tomas nocturnas cuando fue posible y ensayó extensamente. Así, Osment nunca se sintió perdido. Aún así, el costo psicológico fue real en una secuencia particularmente intensa. La escena del armario en que Cole confiesa: «Veo gente muerta». Osmond lloró entre tomas, abrumado por el miedo del personaje, mientras Toni Collette interpretaba a la madre de Cole. Lynn basó su experiencia con la ansiedad para retratar la desesperación materna sin melodrama. Ella y Osmond desarrollaron un vínculo real fuera de cámara que se reflejó en sus actuaciones. Mientras tanto, Shallan mantuvo un enfoque casi monástico y disciplinado en el set. Además, prohibió los teléfonos celulares, desalentó la improvisación e insistió en un bloqueo preciso. Cada accesorio, cada sombra y cada puerta entreabierta fue intencional. La producción funcionaba bajo control estricto y meticuloso, que ni siquiera a los miembros del equipo se les decía el significado completo de ciertas tomas hasta la edición. El resultado fue una película que parece onírica y real, un equilibrio logrado solo con disciplina y honestidad emocional. 6. Lo que la mayoría de fans se pierden al verla de nuevo, de hecho. El sexto sentido, ya. Y mira, Malcolm nunca come ni una sola vez en las escenas de la cena. Él empuja la comida alrededor de su plato en la función escolar. Sostiene un vaso, pero nunca bebe en casa. Anna cocina bien sola. No es un descuido grave, es una señal de que los muertos no consumen. Luego hay un color. Shyamalan usa paleta apagada a lo largo de la película, pero el rojo aparece solo en contextos. La puerta de la iglesia, el suéter de Cole, el globo en la fiesta de cumpleaños, la tienda de Kira, marcas rojas, momentos de significado espiritual o peligro. Malcolm nunca lleva rojo. Su vestuario es azul oscuro, gris y marrón, colores de desapego, otro detalle, reflejos muy sutiles. Espejos y ventanas se encuentran por todas partes en la película, y sin embargo, Malcolm nunca aparece en ellos a menos que haya carbón presente. En la escena del coche en la que Cole revela su secreto, el reflejo de Malcolm se ve en el espejo retrovisor porque Cole lo ve. Pero en la escena con Anna, mientras duerme a su lado, el espejo solo la muestra. Él está ausente de la superficie del mundo. No son huevos de Pascua, gramática narrativa. La película no revela secretos, los susurra en el cine, y la mayoría de espectadores atrapados por la emoción nunca oyen sintaxis. John Seven, el conflicto a pesar de su eventual éxito, El sexto sentido enfrentó resistencia interna desde el inicio muy temprano. Los ejecutivos de Disney estaban desconcertados por el tono tranquilo del guión y la ausencia de sustos tradicionales. Se informó que un memorando de un estudio preguntó: ¿dónde está el monstruo? Los equipos de marketing lucharon por vender una historia de fantasmas sin saltos de susto ni gore. Las primeras pruebas. Confundieron a algunas audiencias. Varios espectadores abandonaron la sala, pensando que Malcolm era solo emocionalmente distante, no muerto. Shyamalan defendió la ambigüedad de la película, resistiéndose a explicar o aclarar las reglas del más allá. También discrepó con los productores sobre el final. Algunas ideas para revelar la muerte de Malcolm antes, para ir preparando al público para el giro. Shyamalan se negó. El poder está en el hecho de no saber.
Él sostuvo, claro, que si lo explicas, se convierte en un simple recurso. Su postura fue vindicada cuando la crítica elogió la contención de la película. Roger Ebert lo llamó una obra maestra del tono y de la implicación, pero la verdadera victoria fue cultural. La película demostró que las audiencias generalistas aceptarían las sutilezas si la emoción era verdadera. El conflicto no era solo sobre un giro, era sobre la confianza en el público, en el medio y en el silencio. Destino, la ironía. Aquí está la ironía. Nadie lo vio venir. El Sexto Sentido se hizo famoso por un giro que casi lo arruinó para muchos. Después de su estreno, Veo gente muerta, entró en el léxico, pero también arruinó el final. Los amigos avisaron. Críticos debatían si el giro aguantaba al verse de nuevo. Acusaron a Shalon de engaño. Sin embargo, el legado de la película no es la sorpresa. Es cómo redefinió lo que podría ser un giro. A diferencia de trucos baratos, esta revelación profundiza la historia al verla de nuevo. Mira, cada interacción toma nuevo sentido. Los intentos fallidos de Malcolm para conectarse con Anna no son solo tristes, también son trágicos. Su dedicación a ayudar a Cole no es solo profesional, es su único y propio camino hacia la paz. El giro no anula la primera visualización, la transforma. Y en un extraño eco, Shallan mismo quedó atormentado por el éxito del Sexto Sentido. Durante muchos años, el público esperaba otro giro de él al juzgar sus películas posteriores. Con ese único baremo, el artilugio que lanzó su carrera se convirtió en un fantasma. No pudo escapar ya jamás. La vida imitaba de verdad al arte. Tanto el director como su protagonista estaban atrapados por percepciones que no podían controlar. Gigante. El avance, el Sexto Sentido, no solo logró triunfar. Cambió el panorama. Demostró que los thrillers con diálogos originales podían dominar las taquillas del verano. Reavivó el horror psicológico, abriendo camino a cintas como Los Otros e Insidious. Más importante, cambió la forma en que los cineastas estructuran la narrativa. El giro de Shyamalan se convirtió en recurso común, pero la influencia real fue más sutil. Directores estudiaron cómo ocultar pistas sin señales, cómo usar actuación y puesta en escena para el peso temático. La actuación de Osment redefinió lo que podían hacer los niños en pantalla y le valió una nominación al Oscar a los 11 años, el más joven en papeles en ese momento. Bruce Willis a menudo fue descartado como una simple estrella de acción pura. Ganó credibilidad crítica. Y Shalin se convirtió en el raro autor con peso de taquilla. Pero el avance más duradero de la película resulta ser emocional. Enseñó al público a mirar de otra manera, no por saltos, no por sustos, sino por el silencio, por las miradas, por los espacios entre palabras. No gritó. Soportó X efectos en cascada durante la década, cada vez más visibles, desde que el Sexto Sentido se filtró en el ADN de la narrativa. Programas de televisión como Lost, Westworld y The Leftovers tomaron prestado, de forma explícita, su método de incrustar preguntas metafísicas dentro de un drama íntimo y humano. Películas como Fight Club y Shutter Island siguieron su ejemplo al emplear perspectivas poco fiables para explorar el trauma, e incluso videojuegos como Heavy Rain. Lo que todavía queda de Edith Finch le debe una deuda a su minimalismo emocional. Más allá del oficio, la película reformuló la representación. Shyamalan, como director no blanco, cuenta una historia universal. Sin exotizar, su trasfondo abrió puertas a cineastas como Jordan Peele y Emerald Fennell. Y culturalmente, la frase "I see dead people" trascendió la parodia para convertirse en una expresión genuina de la vulnerabilidad infantil. Los padres lo citan cuando sus hijos confiesan temores. Los terapeutas citan cuando hablan de percepción y realidad. El legado de la película no está solo en sus imitadores, está en cómo dio permiso para tratar lo sobrenatural. Como metáfora del dolor humano, el público vuelve a ella, no por el giro, sino por el dolor debajo de ella. El deseo de ser visto, de ser escuchado, de importar, incluso después de que ya no estés. Comprueba por qué persiste. Entonces, ¿por qué el Sexto Sentido todavía nos conmueve 25 años después? Porque debajo de los fantasmas y del giro yace una verdad simple y devastadora. El duelo aísla.
Malcolm no está simplemente muerto, está atrapado en el espacio liminal entre la vida y lo que venga después. No puede alcanzar a las personas que ama. Cole también está aislado, no por la muerte, sino por un regalo. Nadie entiende que su conexión no es sobrenatural, es humano. Dos almas solitarias que se encuentran en la oscuridad. Esa es la capa oculta que la mayoría de los fans nunca se dieron cuenta. La película no trata de ver a los muertos, se trata de ser visto en cada momento de silencio. La escena del hospital, la grabadora, la confesión, el susurro final a Anna es una súplica de reconocimiento. Y la genialidad de Shyamalan fue hacernos sentir esa súplica sin declararla. Mira de nuevo con ojos frescos y verás que el verdadero milagro no es que Cole vea fantasmas, es que por un tiempo Malcolm no está solo. Por eso la película perdura, no por cómo termina, sino por cuán profundamente comprende lo que significa estar invisible y cuán desesperadamente todos queremos ser ya conocidos. La revisión de Tony, con ojos nuevos y perceptivos. Ahora que ya sabes exactamente qué buscar, regresa. Mira la película El sexto sentido, no por el giro, sino por la ternura que hay debajo de ella. Las miradas que se quedan demasiado tiempo, los silencios que hablan más que las palabras, los colores que te guían como migas de pan a través de la tristeza. Pregúntate en los comentarios, ¿qué momento te afectó más en tu última visualización, de verdad? ¿Fue la mano de Malcolm atravesando el pomo de la puerta o el susurro de Cole? Solo ven lo que quieren ver. Sin embargo, como sea que respondas, una cosa es cierta. Esta película premia la atención, la empatía y la paciencia. Si te movió alguna vez, te moverá otra vez, más profundo, más tranquilo, más verdadero. Si alguna vez ves una película 2 veces y descubres una historia nueva entre sombras, dale like.